Congratulations. Muy buenas noches con todos, sean todos bienvenidos a una emisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Estamos en un domingo, a 14 mediados de mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Se acaba otro año después de una jornada ardua que tuvimos ayer con Samantha. Volvemos otra vez a la normalidad. Y como presentarles estas próximas leyendas a continuación. Tenemos preparadas las siguientes historias. Para comenzar, vamos a comenzar con la leyenda de la pata sola. Es una leyenda del folclore colombiano. Siguiente historia tenemos la siguiente historia, ¿no? Tenemos la siguiente historia, que es el cóndor casamentero. La historia ya autóctona de ecuatoriana. Y la siguiente y última historia, que ahí tenemos otra, es el duende enamorado. Estas como historias, como leyendas y mitos, se podría decir, parte del folclore urbano de nuestro Ecuador. Hemos recabado historias, leyendas de diferentes provincias del Ecuador, diferentes relatos. Hemos tratado de absorber de los contactos, de las conversaciones con gente afines. Entonces se ha logrado recabar muchas historias a lo largo de este año. Desde que se comenzó también con mitos y leyendas, no pensamos encontrar tantas leyendas en el entorno ecuatoriano. Y también, ¿por qué no solo en el ecuatoriano, sino también nos vamos a los países vecinos, ya que hay varias coincidencias con las leyendas actualmente, ¿no? Entonces cabe recalcar que, hay similitudes, pero sí cambia el trama y los escenarios en ciertas ocasiones. Y otra algo muy importante, también con las leyendas y los mitos hemos encontrado también mitología no solo del Ecuador, sino también de los países vecinos como Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, que hay unas interesantes leyendas. Próximamente tendremos mucho que compartir, ya no solo del entorno ecuatoriano, también nos adentraremos un poco investigando en Sudamérica y sus alrededores. Excelente noche. Y damos comienzo a relatar la primera leyenda. La leyenda de la pata sola. Acerca de la historia, la leyenda de la pata sola es uno de los cuentos legendarios de Colombia. Ambientado en las historias antiguas, este relato de historias dramáticas explora temas de leyendas de redención y es adecuado para los jóvenes y narrar estas historias. Ofrece cuentos, morales perspectivos, una historia conmovedora de amor, traición y redención en lo profundo de la selva colombiana. En el corazón de las densas selvas colombianas, donde la luz de la luna apenas penetra en el espeso dosel de hojas, susurros de una aterradora leyenda resuenan entre los árboles. Este cuento se ha transmitido de generación en generación, atormentando los sueños de aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en la jungla. Es la historia de la pata sola. Un espectro con una sola pierna y un pasado aterrador. Un alma maldita que busca vengarse de cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. La pata sola
es más que un mito, es un recordatorio escalofriante de las consecuencias de la traición, los celos y el amor no correspondido. La historia comienza hace muchos años, en un pequeño y aislado pueblo rodeado por interminado verdor del Amazonas. Los habitantes vivían una sencilla, ajenos al mundo exterior. Hasta una noche fatídica en que todo cambió. La historia de la Patasola nació en esta oscuridad y sus lamentos aún se pueden oír resonando a través del bosque. Se dice un amor perdido, una traición. En un pueblo apartado vivía una hermosa mujer llamada María. Era conocida por deslumbrante belleza. Su largo cabello ondulado y sus ojos que brillaban como las estrellas. Sin embargo, su corazón pertenecía a un hombre humilde y trabajador llamado Pedro. Su amor era puro y genuino y soñaban con pasar juntos su vida en felicidad. Pero como el destino quiso, la belleza de María no pasó desapercibida y pronto atrajo la atención del hombre más rico e influyente del pueblo, Don Alberto. Don Alberto, acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, puso sus ojos en María y comenzó a perseguirla sin descanso. La colmó de regalos y promesas de una vida llena de lujos. Pero el corazón de María permaneció leal al de Pedro. Enfurecido por su rechazo, Don Alberto planeó tomar lo que quería por la fuerza. Una noche, mientras Pedro y María se sentaban junto al río, disfrutando de la compañía mutua, Don Alberto y sus hombres los emboscaron. Pedro luchó valientemente, pero fue superado. Don Alberto, en su furia y celos, abatió a Pedro, dejándolo por muerto. Luego tomó a María, arrastrándola hacia las profundidades del bosque, con la intención de mantenerla para sí mismo. Pero Don Alberto subestimó el espíritu de María. A medida que avanzaba más y más en la jungla, María se liberó. Su corazón llenó de ira y desesperación. Maldijo a Don Alberto y juró que nunca sería suya. En el ataque de furia, la abatió, dejándolo por muerto en el corazón de la jungla. Mientras María yacía muriendo, llamó a los espíritus del bosque, suplicando justicia. Los espíritus respondieron a su clamor, transformándola en una temible criatura, la Patasola. Con una sola pierna y sed de venganza, estaba condenada a vagar por la selva, buscando a aquellos que se atrevieran a adentrarse en su dominio. María y Pedro comparten un momento de amor junto al río, ajenos al peligro inminente que acechaba en las sombras de la densa selva. María y Pedro comparten un momento de amor junto al río, ajenos al peligro inminente que acechaba en las sombras de la selva.
un énfasis, le repito, ya que es algo conmovedor esta parte. El acecho de la jungla. Durante años, la leyenda de la patasola se propagó por los pueblos. Viajeros y cazadores que se adentraron demasiado en la jungla hablaban de haber escuchado extraños lamentos por la noche, sonidos que permanecían y que parecían el llanto de una mujer con dolor. Aquellos que se atrevían a investigar a menudo nunca regresaban, y quienes sí volvían estaban para siempre cambiados, con el rostro pálido de miedo al hablar de la criatura que habían encontrado. La patasola, más que sea un mito, aparecía primero como una mujer hermosa, atrayendo a hombres desprevenidos con su belleza y su voz cautivadora. Pero a medida que se acercaban, se transformaba en una mujer monstruo con una sola pierna, garras afiladas y unos ojos que ardían con odio. Sus lamentos se convertían en gritos desgarradores y atacaba con la ferocidad de un animal salvaje, destrozándolo a sus víctimas en frenesí de ira. Se decía que la patasola no era simplemente una criatura de venganza, sino un espíritu atrapado entre los reinos de los vivos y los muertos. Su alma estaba ligada a la jungla y no podía encontrar paz hasta que en su dolor y tristeza fueran vengados. Quienes la encontraban a menudo se perdían vagando en la jungla durante días, acosados por sus lamentos y la sensación de ser observados. Así convirtiéndose esto en una nueva generación de miedo. Pasaron los años y la leyenda de la patasola se convirtió no solamente en una historia que los padres contaban a sus hijos para evitar que se adentraran demasiado en la jungla. Pero como todas las leyendas, con el tiempo se desvaneció y pronto la generación más joven comenzó a ver la historia como nada más un mito. Uno de los que se negó a creer fue un joven llamado Felipe, un cazador del pueblo cercano. Felipe era conocido por su valentía y a menudo se adentraba profundamente en la jungla para cazar a los mayores animales. Se reía de las advertencias de los ancianos y descartaba a la patasola como un cuento para asustar a los niños. Un día, con un arco y machete, salió solo hacia el corazón de la jungla, decidido a llegar a las ruinas donde se decía que residía la patasola. Al caer la noche, Felipe hizo campamento cerca de un árbol antiguo, confiado en sus habilidades para sobrevivir de los peligros de la jungla. Pero a medida que la luna alcanzaba su cenit, comenzó a oír el débil sonido de una mujer llorando a la distancia. Al principio pensó que era un truco del viento, pero los lamentos se hicieron más fuertes, más desesperados, y pronto lo rodeaban resonando entre los árboles. Con el corazón latiendo a fuerza, Felipe tomó su arco y se alejó del fuego, escudriñándose en la oscuridad en busca de la fuente de los lamentos. Y entonces la vio, una mujer hermosa parada justo más allá del fuego, su largo cabello fluyendo por su espalda y sus ojos brillantes con la luz de la luna. La miró con una mezcla de tristeza y anhelo. Y por
un solo momento Felipe sintió que su corazón dolía por ella. Felipe se enfrenta valientemente a la patasola en una sola forma monstruosa en lo profundo de la jungla colombiana. Mientras la luz de la luna y de las luciérnagas iluminaban su intenso encuentro, Felipe se encuentra valientemente a la patasola. Se enfrenta de una forma monstruosa, pero a dar un paso más allá de la cerca de la verdad, vio la verdadera. Su rostro se retorció con una mueca grotesca. Sus ojos brillaban con una intensidad ardiente y su cuerpo se contorsionaba mientras saltaba hacia adelante en una sola pierna. Sus garras eran extendidas. Felipe tropezó hacia atrás, el miedo apretándole el corazón, mientras la patasola emitía un grito que sacudía el suelo debajo de él. La persecución. Felipe corrió. Sus pies golpeaban el suelo de la jungla, ramas azotando su rostro mientras huía la criatura. Los lamentos de la patasola lo seguían, creciendo cada segundo que pasaba. Y no importaba lo rápido que corría, o podía sentir que ella lo alcanzaba, o podía oírla saltando detrás de él. El sonido de sus garras raspándola contra la tierra y el aire a su alrededor se volvía más frío con cada paso. Tropezó con sus raíces y rocas, respirando con dificultad, pero aún así siguió adelante. Justo cuando pensaba que ya no podía correr más, vio un claro adelante. Como el último estallido de su energía, corrió hacia él, esperando más allá de toda esperanza poder escapar. Al llegar al claro, tropezó y cayó, rodando hasta detenerse en el borde de un acantilado. Se giró para enfrentar la jungla, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, y vio que la patasola parada al borde de los árboles. Sus ojos se encontraron y por un momento simplemente se miraron. Felipe pudo ver el dolor y la ira grabados en sus rasgos. Y en ese instante entendió: la patasola no solamente era un monstruo, era un alma atormentada por la pérdida, traicionada por el amor, ligado por una maldición de la que nunca podría escapar. La patasola lanzó el último grito, su voz resonando en el bosque, antes de girar y desaparecer en la oscuridad. Después de eso, Felipe sintió redención y descanso. Felipe regresó a su pueblo, cambiado para siempre por su encuentro con la patasola. Habló de lo que había visto, del dolor y la tristeza que había transformado a una sola vez en una sola mujer hermosa, en una criatura de pesadilla. Los ancianos escucharon con rasgos graves y comenzaron a hablar una vez más de la leyenda que casi se había olvidado. Le dijeron que que la maldición de la patasola podía levantarse si alguien encontraba sus restos y los enterraba con honor. Era la única manera de liberar su alma y traer paz a la jungla. Una vez más, decidió imponer fin al sufrimiento y emprendió el viaje. Un viaje tan lejano que nadie se lo podría imaginar.
Durante días buscó, siguiendo los lamentos de la patasola, hasta que encontró el lugar donde había caído todos aquellos años atrás. Allí, entre las raíces retorcidas de un árbol antiguo, encontró sus huesos, intactos por el tiempo. Con gran cuidado, cavó una tumba y colocó los huesos dentro, susurrando palabras de consuelo y perdón mientras cubría con tierra. Al terminar, el viento se levantó y Felipe escuchó una suave y gentil voz susurrando: «Gracias». Miró hacia atrás y vio una figura parada ante él, una mujer con un largo cabello ondulado y ojos que brillaban como estrellas. Le sonrió, su rostro ya no retorcía de ira y luego desapareció, dejándolo atrás nada más que una sensación de paz y ternura. La jungla quedó en silencio y Felipe supo que la patasola finalmente había encontrado el descanso eterno. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda colombiana, la leyenda de la patasola continúa contándose pasada de generación en generación, pero ahora sirve como un recordatorio del poder del amor, la traición, la redención. Los habitantes del pueblo ya no temen sus lamentos, pues saben que su alma ha encontrado la paz que buscaba durante tanto tiempo. Y en lo profundo del corazón de la jungla, donde la luz de la luna apenas penetra en el espeso dosel de hojas, el viento suave, sonido de la risa de una mujer, libre por fin. Y así damos por culminado esta fantástica leyenda colombiana, la leyenda de la patasola. Tenemos saludos, muchas gracias por nuestros amigos, un gran saludo, cierto, y un agradecimiento ya que los tenemos conectados, nuestros amigos de Rock al Pantano. Muchas gracias por la acogida, saben, de nuestra parte, al menos como Lenin Oñate y la Osamenta, muy agradecido con la atención, siempre por la acogida de todos ustedes, como organización de Rock al Pantano, muy agradecido, sobre todo con nuestro amigo Luchito Cadena, un abrazo fraterno, y toda la gente que está organizando, que te acompaña en esta misión, que es de siempre ver nuevas bandas para promover esto que es del metal ecuatoriano, más que todo dando a conocer nuevas bandas y rescatando este clásico de Rock al Pantano. No, gracias a ti, antes, gracias a ustedes, Rock al Pantano. También de antemano muy agradecido de parte de la Osamento, un agradecimiento muy fraterno a nuestros amigos de Rock al Pantano para el próximo año, los 20 años. También los próximos años de 20 años, quisiera también que me tomen en cuenta. Estaremos ahí conversando más luego. Tenemos nueva música, mis amigos, y seguimos adelante con las leyendas y tradiciones ecuatorianas. Esto es Mitos y Leyendas Ecuatorianas, y quien les saluda y les da un abrazo fraterno a toda la gente que está uniéndose a esta transmisión. Soy Lenin Oñate, bienvenidos a nuestras leyendas ecuatorianas. A continuación tenemos una fantástica leyenda: el cóndor casamentero. El
cóndor casamentero es una leyenda de las comunidades rurales más remotas del Ecuador. Este relato quichua cuenta de una joven pastorcita que salía con sus llamas a pastar en el campo. Cuando todo parecía perfecto, un personaje que no articulaba ni una palabra cambió el destino de la longuita para siempre. La leyenda del cóndor casamentero. Esta narración corresponde a las leyendas de Cotopaxi, elegante, vestido de negro con el traje y un negro poncho, de blanca bufanda, en medio de lo colorado, un hombre grande y silencioso, al filo de la sequía. La pastorcita que venía ya preocupada, pensando de cómo lo iba a hacer para cruzar al rebaño, se alivió cuando vio y le propuso ayudar a este fantástico señor, y misterioso a la vez. Poniendo un pie del otro lado de la sequía, el hombre de negro pasó un paso a las llamas. También agarró al perro y lo puso en la orilla contraria. Por último tomó del brazo a la joven. Entonces, de pronto se sacudió su poncho, como que se levantara el viento, y se transformó en una con sus enormes alas. En vez de poner a la longuita junto a su rebaño, se la llevó por los cielos. Se elevó cada vez más alto, cruzando las nubes y remontando los vientos hasta una peña en lo altísimo de la Iriniza. El perro se dio modos para ir a avisar a la casa de la pastorcita lo acontecido a la joven. Los padres la buscaron sin descanso, hasta que un día lo lograron verla en un nido en lo alto de la peña. El cóndor la había hecho su mujer, y ellos resignados se dieron cuenta de que no podían subir hasta allí a rescatarla. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda, el cóndor casamentero es una leyenda de las comunidades rurales más remotas del Ecuador, como les había dicho. El cóndor es considerado como una de las aves voladoras más grandes del planeta. El libre, que es una nativa de los Andes, es el ave no marina con la mayor envergadura. No posee subespecies. Su nombre proviene del quechua kuntur. Los cóndores son básicamente monógamos, es decir, que se escogen una sola pareja y permanecen con ellos toda su vida. Solo en caso de que uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. Anida entre los 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, generalmente en formaciones rocosas inestables, inaccesibles sobre todo. Posee una tasa de reproducción muy baja. Se espera que al menos ponga un huevo cada 2 años. Es una de las aves más longevas, que pudieron alcanzar hasta una edad de 78 años en cautiverio. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias a nuestra amiga Paola, que siempre, una amiga docente que siempre nos está escuchando. Muchas gracias por siempre conectarte todos los domingos. De antemano vuelvo y lo repito, y valga la redundancia, un abrazo fraterno a nuestros amigos de Roga al Pantano, que se han unido a esta transmisión de leyendas y mitos del Ecuador. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Gabriel Vázquez, un abrazo fraterno, mi brother. Muy bien, estamos muy bien, muy motivados, muy contentos, sí nos va bien, ahí como siempre luchando y saliendo adelante como siempre. Tenemos otra leyenda a continuación, claro que sí. Antes de contarles esta leyenda, tenemos que tomar en cuenta que nuestro Ecuador es un país donde hay muy diferentes, hay duendes, pero cada uno tiene su diferencia.
esta ocasión tengo una leyenda fantástica. Es el duende enamorado, muy particular, o sea, es interesante, que las voy a narrar, y me llena de alegría poder contarles estas fantásticas historias. Antes de continuar con la leyenda, ¿qué tal show? Excelente, mi pana. Tuvimos un buen performance en escena, con la osamenta, así. Gracias por preguntar. Sí, brothers, tuvimos 2 eventitos ayer. También un saludo fraterno a los panas del Bendito Rocker. Un abrazo chévere, bacán por la acogida. Estuvo muy bien, estuvo muy excelente, como te digo. No tengo palabras, me siento motivado para seguir adelante, y sobre todo, o sea, no dando la misma música, tratando de siempre crear e innovar el metal ecuatoriano. Eso soy yo. Bueno, y los músicos que me acompañan, muchas gracias también a nuestro amigo César, Pato, Freddy, Javier, a toda la bandola también un abrazo fraterno de parte de mí. Gracias por aguantar a este humilde servidor, y también dar la confianza sobre todo, para que uno poder seguir con ustedes. Bueno, y continuemos con este programa muy emotivo. Muchas gracias a todos. Continuemos con este programa muy emotivo. Vamos a ver otra leyendita también de prepararles. A continuación les tenemos la siguiente leyenda. El duende enamorado. El duende enamorado narra la obsesión enfermiza de un pequeño y misterioso ser que por una joven y bella mujer que con su familia, de manera totalmente ingenua, se mudó a la zona de Lang Lang. La leyenda del duende enamorado. Este relato corresponde a las leyendas de Chimborazo. Un saludo muy fraterno a todos los amigos de Riobamba, Chimborazo. Un abrazo a todos los amigos, tenemos muchos conocidos. Continuando la leyenda, cuando los esposos compraron la propiedad en Lang Lang, sus amigos les habían advertido: esa zona es de duendes. A la pareja le pareció que eran cuentos para asustar a los niños que no querían tomar la sopa. Una vez que estuvieron bien instalados, sus hijos de 6 años y 8 años fueron a explorar los alrededores. Todo parecía normal. Hasta que un día los niños regresaron más emocionados de lo inusual, con la novedad que habían pasado toda la mañana jugando con un hombrecito de sombrero de copa, larga y alas de hoy cortas. Contaron que había encontrado una cueva, lugar donde habían magníficos tesoros, pero que cuando quisieron llevárselos les fue imposible, pues se trataba de una cueva encantada. Sus padres tomaron el relato como el producto de la imaginación propio de los niños de su edad. La esposa no pasaba de los 30. En aquel entonces era reconocida como la mujer más hermosa de la región. Pocos días después del alboroto de los niños, mientras desayunaban, la mujer sintió un golpe de pedrada en su espalda. Cuando volteó, no había nada. Fue el inicio de un asedio tenaz.
La mujer se sentía observada en todo momento y encima le caían piedritas en la espalda los ratos menos pensados. La esposa no había todavía. Se sentía mal, se sentía acosada, se sentía observada en todo momento. Encima de que situaciones extrañas pasaban a su alrededor. Ella supo quién era, porque jamás de una ocasión vio la sombra de un duende, dejándole saber que siempre estaba ahí pensando en ella. El pequeño hombre estaba tan obsesionado con la mujer que la familia no tuvo más remedio que vender la propiedad de Lan Lan y dejaron para siempre el lugar. Tenemos unos pocos datos que hemos podido recabar interesantes de esta leyenda. El duende enamorado, Lan Lan, es una zona de lagunas estacionarias. Es la parte oriental de la provincia del Chimborazo. Hoy es zona de rutas turísticas, de senderismo y aventuras. Hay mucho también cada vez que uno se narra las leyendas, también se adentra en lo que es la zona de donde surge la leyenda, de donde nace la leyenda. Entonces tiende a ser muy interesante porque también así conoces lugares mágicos y escondidos de nuestro Ecuador. Bueno, les vamos a preparar a continuación. A ver, tenemos... Oh, chévere comentario, amigas. Chévere. Un bacán comentario. Dice: narrador siniestro, eres conocedor de leyendas fantásticas. Gracias por darnos a conocer tanta riqueza ecuatoriana. Exacto. La riqueza ecuatoriana está en los mitos urbanos, en todo lo que conlleva lo que es el Ecuador en sí, ¿no? Comenzó como un hobby de pandemia, o sea, comenzó muchos mitos y leyendas en plena pandemia, en el encierro. Comencé como un hobby, como un pasatiempo, como el estar encerrado y ni salir de la rutina y ponerme a leer y a autoeducarme. Y así es como nace esta fantástica aventura de un mundo sin fin, porque descubres muchas cosas. Les voy a contar, tengo varias leyendas, pero les voy a contar unas leyendas que tal vez alguna vez anteriormente las conté, pero para las personas que se están conectando nuevos, les vamos a contar estas historias que son muy interesantes. A continuación, la procesión de la otra vida. Esta narración es una ilustración realizada por Mauricio Marsilio. Cuenta la tradición que en un Manzanuco, una noche bajaba a Sangolquí una procesión larga llevando un féretro.
Como en esos tiempos no había alumbrado público, solo se veía la tenue luz de las ceras que proyectaban desdibujadas siluetas de mujeres cubiertas del rostro y que solloceaban y rezaban. A la entrada del pueblo vivía una señora de nombre Marianita. Al pasar la procesión cerca de su casa, abrió tímidamente la puerta para ver lo que pasaba. A su vez se acercó una mujer con un largo manto negro que cubría todo su rostro y le dijo: «Señora Marianita, como es ya medianoche y le vamos a velar al muertito en la iglesia, le dejo esta cera para que mañana nos acompañe en el entierro». Doña Marianita cogió la cera y la guardó en una cómoda. Esa noche no pudo conciliar el sueño, reprochándose al no haber averiguado quién era el difunto. Al otro día, se puso a coger la cera para ir a la iglesia y se encontró con la sorprendente y terrorífica realidad que no era cera, sino una canilla humana. Cuando salió a la calle, pudo ver a las dos hileras estaban chorreando de abundante cera que caía de las velas encendidas en un gran tramo del camino. Probablemente deshizo la osamenta. Cerciorándose a la vez que no había ningún entierro, lo que le hizo pensar que fue la procesión de la otra vida. Muy interesante leyenda, ¿no? Y para culminar, tenemos la siguiente y última leyenda, mis amigos. La Virgen de la Caridad de Mira. Que te permite adentrarte en los orígenes de esta población, un lugar donde la fe y lo inexplicable se fusionan de manera intrigante. La figura sagrada de la Virgen, a través de sus desapariciones y apariciones, llevan a sus fieles a una búsqueda desesperada de la verdad. En variados países y misteriosos, se te transportan a una época antigua y te harán cuestionar los límites entre lo terrenal y lo divino. La leyenda de la Caridad de Mira, en la antigua población de Mira, se encontraba en el sitio denominado San Marcos, en el actual caserío Pueblo Viejo. La Virgen ponía en apuros a sus devotos, porque desaparecía del altar. Entonces los fieles salían en la búsqueda por los chaquiñanes, por terrenos sembrados, por bosques, por quebradas, pero la Virgen no aparecía. Después de recorrer un largo trecho y cuando se sentía desfallecer, encontraron a la imagen en el sitio donde hoy se llama la iglesia de Mira, y que antiguamente era un lugar desértico lleno de tugnos. Para los indígenas eran los españoles los que supuestamente traían a la imagen, quienes se preguntaban entre ellos: ¿quién ha traído la imagen de la Virgen hasta este lugar despoblado? Yo no fui, decía Juan. Yo tampoco, decía Teodoro. Tal vez fuiste tú, Calisto. Yo no. La vi ayer en el caserío. Y mientras se preguntaban sin hallar la respuesta precisa, la trasladaron de regreso a la capilla. Al otro día ya no estaba allí nuevamente. Se había venido acá al sitio donde le encontraron en su primera huida. Estas andanzas sucedieron muchas veces,
y no era un invento de los cuantos en el pueblo. Cuando la llevaban de vuelta al pueblo, notaban que sus pies y su manto estaban mojados en el rocío de la hierba. Una tarde que quedaría grabada en su memoria, encontraron la imagen sagrada al pie del inmenso árbol de Quixuar. No hubo fuerza posible que para detenerla a la peregrina. Parecía que había encontrado al fin su sitio. Así lo entienden los mayores, porque siguiendo el propósito de la Virgen, decidieron trasladar todo el pueblo con un objetivo: que su amada imagen no tuviera que emprender diariamente a largas caminatas y escuche sus ruegos y oraciones. El sacerdote del pueblo viejo de Mira convocó a la gente, a algunos, y decidieron en venir al sitio actual. Edificaron la iglesia en donde de Mira. Convocó a la gente y algunos decidieron venir al sitio actual edificando la iglesia, donde apareció la imagen, y alrededor construyeron el poblado, que su mayoría estaba formado por chozas de paja asentadas sobre muros de cangagua y separadas una de otras por zaguanes. Fue así que desde ese día la Virgen de la Caridad de Mira no se movió del pueblo nuevo de Mira, es decir, porque al cumplir 300 años de su veneración, visitó la mayoría de los hogares de los mireños en Quito, quienes la recibieron con fe y devoción con la que veneramos los mireños de muchas generaciones. Quienes la conocen bien aseguran que aún conserva una energía renovadora a sus dulcísimos ojos. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda, la Virgen de la Caridad de Mira se encuentra localizada a 92 kilómetros de distancia al sur de la ciudad de Tulcán y a 50 kilómetros de la ciudad de Ibarra. Su temperatura promedio es de 16.2 grados centígrados. Está ubicado al sureste de la provincia del Calchi, asentado en un mirador natural conocido como el Balcón de los Andes. A lo largo de los años, la Virgen de la Caridad ha mantenido su presencia en el pueblo nuevo de Mira, incluso después de haber cumplido 300 años de veneración. La imagen sigue siendo un símbolo de fe y devoción, y se dice que conserva una energía renovadora en sus ojos, un brillo inusual. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado cita en esta noche, y así damos por concluida esta maravillosa leyenda. Un saludo muy fraterno a nuestro amigo Manuel Pantoja, también otro pana músico, también que se ha compartido tablas, y sí hicimos también musiquita con él, una improvisación, un jamming en un evento, todo bien, pero bueno, son las experiencias de estar inmerso y compartir diferentes cosas, tablas, y ese rato crear, bueno, es otra gestión. Bueno, me siento muy motivado y muchísimas gracias con todo por unirse a esta sintonía de mitos y leyendas oscuras. Quien se despide, Lenin Oñate, y estaremos para otro próximo domingo con mucho más leyendas y tradiciones ecuatorianas del entorno de nuestros pueblos mágicos. Esto es Mitos y Leyendas Oscuras de Ecuador. Síguenos para más leyendas en nuestro canal de YouTube. Y quien se despide, Lenin Oñate. Gracias.